No sé cuánto tiempo permanecerá esto. Los espías de las agencias de 3 letras son bastante buenos para encontrar este tipo de cosas, y cerrarlas antes de que puedan propagarse demasiado. Pero espero no haber dejado las suficientes palabras detonantes para evitar que su software automático lo detecte inmediatamente. Pero lo más seguro es que no sea suficiente. Encontrarán esto, y me encontrarán a mí, y eso será el final. También debes saber que he cambiado los nombres de todos los involucrados aquí, así como algunos otros detalles en fin de la seguridad y la privacidad. Al menos, mientras la tenga. Algunos de estos tipos tenían familia, y no quiero que ninguno de ellos se tropiece con esto. Siempre es difícil decidir por dónde empezar esta historia, no importa cuántas veces haya escrito este borrador sin darle a enviar. Pero supongo que todo empezó realmente a principios de 2015, en el momento en que mi unidad fue desplegada en Afganistán. Llevábamos ya 3 años entrando y saliendo del país. A pesar de lo que decían las cabezas parlantes sobre la reducción de tropas y el envío de las mismas a casa, había más operaciones activas en esa parte del mundo, de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Simplemente habían pasado desapercibidas. Más actividad clandestina, menos guerras abiertas que antes. Mierda de ardilla secreta, como le gustaba decir a nuestro comandante. No diré exactamente quiénes éramos. Viene con la naturaleza de nuestro trabajo, ya sabes. Pero para mantener las cosas claras, nuestra unidad estaba bajo el ámbito del Mando Conjunto de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Una estructura de mando, que engloba ciertas unidades de fuerzas especiales del ejército estadounidense. El ejército, la marina, las fuerzas aéreas, el cuerpo de marines, y estoy bastante seguro, de que incluso, había algunos guardacostas flotando por ahí en alguna parte. No éramos de los que se limitaban a patrullar por los pueblos, o ir en busca de artefactos explosivos improvisados, eso no formaba parte de nuestro trabajo. Todavía recuerdo, lo que me dijo uno de mis instructores, les hacemos cosas malas a la gente mala. Uno no entraba en las fuerzas especiales porque quisiera ganar corazones y mentes. La mayoría de nuestras misiones eran bastante sencillas. Por lo menos, tan cortas y secas como pueden ser las operaciones clandestinas. Asaltos, capturas y matanzas de objetivos HVT, y mucha recopilación de información. Perdí la cuenta de cuántas horas perdimos sentados en la ladera de una montaña helada, mirando a través de un catalejo, contando cuántas veces algún insurgente potencial salió a alimentar a sus cabras. Pero en enero de ese año todos nos quedamos perplejos, cuando un agente de la CIA se presentó en nuestro FOB aparentemente de la nada. Nos dijo que se nos había encomendado la misión más crítica de los últimos 50 años, incluso peor que la redada de Bin Laden. Reconozco que al principio no le creímos. No obstante, a medida que nos mostraba las fotos de reconocimiento, las transcripciones telefónicas y las imágenes de vigilancia, todas las piezas encajaron y casi nos cagamos de miedo. Según él, la CIA había estado rastreando una célula terrorista que operaba desde Afganistán y que intentaba hacerse con material nuclear. Ya sea para fabricar una bomba sucia, o una bomba nuclear de verdad, no importaba. Ahora bien, esto no era novedoso para nosotros. Al-Qaeda había estado tratando de obtener una bomba nuclear durante décadas en este punto. Pero este grupo, conocido como la Hermandad, lo había conseguido. Basándose en la inteligencia de la CIA, se pusieron en contacto con un antiguo general soviético que tenía acceso a material nuclear, concretamente plutonio de grado armamentístico. Entraron en Tayikistán, cerraron el trato y ahora estaban regresando a Afganistán. La CIA y otros activos los habían rastreado hasta la frontera afgana, y luego desaparecieron en las montañas aparentemente sin dejar rastro. Y ahí es donde entramos nosotros. Operación Cóndor. En general, no era una misión terriblemente compleja. Encontrar a los malos, matarlos y asegurar el plutonio. Pero que fuese simple, no significaba fácil. La zona era montañosa y espantosa, con casi ninguna fuerza amiga en las inmediaciones y con una fuerte presencia enemiga. Estuvimos intercambiando ideas durante varias horas hasta que nos decidimos por un plan. Un equipo de 10 hombres, insertado vía helicóptero cerca de la última ubicación conocida del objetivo. Llegarían andando, se enfrentarían al enemigo,
asegurarían el activo y luego se retirarían. Era tentador enviar todos los cuerpos calientes que teníamos por la potencia de fuego adicional, pero más hombres en el suelo significaba una firma más prominente para el enemigo. Es más sencillo colar 10 tipos en un sitio que 40. No dudé en presentarme voluntario. No fue por valentía, ni por querer la gloria, ni por buscar la siguiente subida de adrenalina, ni por nada de eso. Simplemente me había cansado de no hacer más que tediosas misiones de reconocimiento durante semanas. Además, había asistido a un entrenamiento extra, para hacer frente a las amenazas QBRN, así que tenía sentido que fuera. Una vez elegido el equipo, nos pasamos la mayor parte de la noche ultimando los detalles, intentando pensar en todas las contingencias posibles y en cómo planificarlas. Pero todos sabíamos que hay algunas cosas que no se pueden ver venir de antemano. En palabras del gran Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan, hasta que le dan un puñetazo en la boca. La luna estaba llena a la noche siguiente cuando recogimos nuestro equipo y subimos a los helicópteros. Afortunadamente, la nieve había cesado, aunque seguía haciendo mucho frío. Intenté cubrirme lo mejor que pude en la parte trasera del helicóptero, mientras este retumbaba y el grito de los rotores pronto ahogó el podcast que había estado escuchando en mis auriculares. Algunos se sentaron, otros hablaron por el sistema de comunicación de a bordo, pero yo intenté dormir. Joy, nuestro jefe de equipo, me despertó cuando estábamos a 10 minutos de la zona de aterrizaje. Comprobé mi equipo por última vez y me bajé las gafas de visión nocturna sobre los ojos, encendiéndolas y parpadeando mientras mi visión se llenaba de la pálida luz verde. El fuselaje se agitó bajo nosotros, cuando el helicóptero descendió por debajo de las cumbres de las montañas. Los vientos azotaron la aeronave y la sacudieron como una lata en un huracán. Pero el piloto hizo su trabajo y aterrizamos unos instantes después. En cuanto el último hombre abandonó la rampa, el helicóptero despegó, lanzando un último torrente de viento sobre el pelotón antes de desaparecer en el cielo nocturno. Y cuando el sonido de los rotores se desvaneció hasta convertirse en un tenue estruendo en la distancia, permanecimos en un silencio casi absoluto, salvo por el bajo gemido del viento a través del puerto de montaña. La nieve me llegaba a los tobillos, un polvo ligero que parecía desvanecerse en cuanto el viento la atrapaba. Nos pusimos en marcha enseguida, subiendo por la ladera de la montaña con la única visión nocturna. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando llegamos a nuestro primer punto de control, un peñasco rocoso que sobresalía de la ladera de la montaña. Carlos, nuestro operador de radio, se detuvo para transmitir el mensaje al mando mientras todos nos arrodillábamos y tratábamos de recuperar el aliento. Crecí en las montañas de Colorado y no me resultaba extraño recorrer largas distancias, pero la altitud de este lugar era algo totalmente distinto. Todavía estaba jadeando cuando nos dio el visto bueno y transmitió el mensaje de vuelta del mando: no hay nueva información, sigan con la misión. El cielo comenzó a despejarse cuando llegamos al siguiente punto de control unas horas más tarde. Casi 3 horas de caminata y habíamos cubierto menos de 3 kilómetros. Ya estábamos cansados y doloridos, pero todo el mundo dejó de lado su malestar para concentrarse en la misión que teníamos entre manos. Al descender a una hondonada que conducía a la última ubicación conocida del objetivo, el terreno comenzó a cambiar a nuestro alrededor. La nieve y la roca dieron paso a finos bosques de pinos y arbustos, que nos ofrecían cierta ocultación de cualquier ojo hostil que pudiera estar observando. Pero, en todo caso, la ansiedad aumentaba por momentos. A la luz del día era cuando los insurgentes salían a jugar, sobre todo al amanecer. Joy nos reunió a todos una hora después y nos arrodillamos, hablando en voz baja. Muy bien, dijo, mirando a cada uno de nosotros. Tenemos 2 opciones. O continuamos y nos arriesgamos a que nos sorprendan a la luz del día, o esperamos hasta que oscurezca. Tendríamos ocultación, pero va a ser una mierda tratar de encontrar algo una vez que el sol se pone, incluso con las gafas nocturnas. ¿Qué opinas? Fruncí los labios por un momento. Sobre el papel, Joy era el que mandaba y la decisión era totalmente suya. Pero nosotros nos regíamos por un compuesto de normas algo más informal que las tropas de tierra normales. Puede que al final sea él quien decida, pero Joy no suele ignorar las opiniones de su equipo. Nuestro médico, Andy, habló primero.
Yo digo que sigamos adelante. Tratar de navegar por este terreno ya es bastante difícil, hacerlo en la oscuridad es simplemente suicida. Asentí con la cabeza. No obstante, nuestra visión nocturna permitía ver en la oscuridad, también arruinaba por completo cualquier sentido de la percepción de la profundidad. Sería demasiado fácil dar un paso en falso y caer por la ladera de la montaña. Carlos parecía compartir la misma opinión. Estoy con Andy y David. No quiero estar buscando una bomba nuclear, cuando estemos dando tumbos por ahí. Al final todos llegamos a la misma conclusión. Seguir adelante y tratar de completar la misión, incluso si eso significaba hacerlo a la luz del día. Joey aceptó. Muy bien, vamos a seguir adelante entonces. David, estás en el punto. Me señaló a mí. El paisaje brillaba con un leve tinte dorado cuando el sol por fin se asomaba por el horizonte. Aprovechando las largas sombras proyectadas por los árboles que nos rodeaban, nos movimos por el bosque mientras examinábamos las laderas a ambos lados, buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Es más fácil decirlo que hacerlo. Al-Qaeda y otros grupos insurgentes eran expertos en ocultar campamentos y emplazamientos de armas en estas montañas. Si no se dispone de la óptica térmica de los aviones que los sobrevuelan, es casi imposible detectarlos. Y el camino se estaba volviendo más difícil. Las rocas de pizarra sueltas se desmoronaban bajo los pies, haciendo que cada paso fuera traicionero. Mi suerte no tardó en agotarse. Di un paso y sentí que las rocas resbalaban bajo mi bota, y extendí el brazo para alcanzar la rama de un árbol. Pero no había nada. Solo espacio vacío. Maldije en voz baja e intenté recuperar el equilibrio sin éxito. Un pie resbaló, luego el otro, y entonces estaba resbalando por la pendiente. Me caí una vez, por suerte aterrizando sobre mi mochila, tratando frenéticamente de encontrar alguna forma de detener mi descenso. Y finalmente la encontré. Mis brazos se enroscaron en un delgado pino y clavé los talones, haciendo una mueca cuando el enjuto árbol se dobló y se inclinó, pero afortunadamente aguantó. Respirando profundo, finalmente me levanté de rodillas y comprobé que mi cuerpo y mi equipo no estaban dañados. Aparte de algunos rasguños menores, todo parecía estar en orden. Joder, ¿estás bien, tío? Joey apareció de repente a mi lado, ofreciéndome su mano para cogerla. Pero cuando me incorporé para cogerla, se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos y la boca abierta, mirando algo por encima de mi hombro. Me giré y estuve a punto de perder el equilibrio, con el corazón saltando en mi garganta, y la adrenalina corriendo por mis venas como el hielo. Bajo un pequeño afloramiento rocoso, a menos de 1 metro de donde me había detenido, había un hombre vestido con el traje tradicional afgano y evidentemente muerto. Las salpicaduras de sangre cubrían las rocas a su alrededor, de lo que solo podía suponer que fueron las heridas que le habían causado la muerte. El lado izquierdo de su cráneo se había hundido, el globo ocular colgaba suelto y pendía contra su mejilla. Tenía la mandíbula torcida y rota en un ángulo antinatural, y 3 de sus costillas sobresalían a través de la tela de su chaqueta de invierno, empapando el tejido beige de color carmesí. Me estremecí al verlo y di un paso atrás, dándome cuenta de repente de que había levantado mi rifle y lo había apuntado a su frente. Lo bajé y solté un suspiro. ¡Maldito Cristo! Andy se acercó, pinchando el cadáver un par de veces para asegurarse de que el hombre estaba bien muerto. No parece que le hayan disparado, dijo, dando la vuelta al cuerpo y levantando un AK-47 que había sido clavado debajo de él. Sacó el cargador y frunció el ceño. Vacío. ¿Quién va por aquí con un rifle vacío? Nadie inteligente. Uno de los nuestros, Thomas, se adelantó. ¿Crees que se cayó, Doc? Quizás murió al ser golpeado con estos árboles y rocas. Andy comenzó a buscar en los bolsillos del hombre, encontrando solo una cantimplora. Tal vez. Tendría sentido, dadas las lesiones. Lo he visto antes. Me armé de valor y me incliné hacia adelante, señalando. Si este hombre se cayó. Entonces, ¿qué carajo hizo eso? Girando el cuerpo sobre su lado, Andy mostró una herida abierta en el lado del cuello del hombre, un agujero rasgado, casi del tamaño de una pelota de béisbol,
que bajaba hasta su columna vertebral. Se detuvo un momento, dejando que el cadáver se desplomara en su sitio. Podría haber sido un coyote, o un gato grande o algo que lo encontró después de que se cayó. Decidió que quería un bocadillo. Concentraos, chicos. No importa lo que se llevó un pedazo de este, todavía tenemos un trabajo que hacer. Joy nos devolvió al momento. Vamos a movernos. Nos pusimos en marcha de nuevo, dando pasos más cuidadosos esta vez. Pero una pequeña parte de mi mente no se quedaba quieta aunque intentara concentrarse en la misión. Conocía a los depredadores. Si hubieran encontrado ese cadáver, no se habrían limitado a darle un solo mordisco. El cuerpo habría sido devastado. Y no había habido ninguna otra marca de mordedura evidente. Me obligué a apartar esos pensamientos, y me metí de nuevo en el juego. Las montañas empezaban a despertar con el piar de los pájaros y el suave aullido del viento. Para mi alivio, el terreno empezó a nivelarse ligeramente cuando nos adentramos en una cresta que rodeaba la montaña, pese a que seguía siendo duro. Utilizando los árboles para arrastrarnos y mantener el ritmo, tuvimos que hacer más de una pausa, porque la altitud y la cansada marcha castigaban nuestros pulmones y piernas. Eran casi las 9 de la mañana cuando Joy nos pidió que nos detuviéramos a por otras 5 libras. Encontré un lugar para ocultarme entre 2 arbustos, bebiendo profundamente de una de mis cantimploras. Fue entonces cuando los primeros disparos rompieron la tranquilidad de la mañana. Eran bastante lejanos, solo chasquidos y crujidos apagados, pero todos cogimos nuestros rifles y nos apresuramos a formar un perímetro, asomándonos al bosque. Nadie habló mientras los disparos continuaban en la distancia, pasando de un estruendo constante a unos pocos disparos dispersos, y luego el silencio. Durante un minuto más nos quedamos esperando, preguntándonos si los siguientes pasarían por encima de nuestras cabezas, pero no llegó ninguno. Carlos se levantó para pulsar su radio. TOC, Viper 3. Tenemos disparos cerca de nuestra posición. ¿Tienen algún medio aéreo en la zona que pueda echar un vistazo? La respuesta llegó unos momentos después. Víbora 3, TOC, eso es negativo en el aire, están todos atados. ¿Alguna otra cosa? Joy refunfuñó antes de teclear de nuevo. Negativo TOC. Entendido, Viper 3, mantente a salvo. TOC fuera. Bueno, eso fue una gran ayuda. Carlos hizo una mueca. Maldita fuerza aérea. Joy le ofreció una rara sonrisa, dando una palmada en el hombro al hombre más grande mientras se levantaba. Vamos, en marcha. Ojos arriba. La siguiente hora transcurrió como las últimas, tranquila y silenciosa, salvo por las ocasionales ráfagas de viento cortante, o el parloteo de los animales del bosque. No oímos más disparos, aunque mantuvimos nuestras armas preparadas, y nos detuvimos cada cierto tiempo para escuchar cualquier señal de peligro que pudiera venir hacia nosotros. Comenzamos a ascender cuando la cresta se convirtió en un valle inclinado que subía hacia la ladera de la montaña, y que terminaba unos cientos de metros por debajo de la cumbre. Intenté no dejar escapar un gemido audible ante la idea de subir ese monstruo de colina. Pero esa queja se desvaneció cuando Joy levantó de repente el puño, hincando la rodilla. ¿Ves eso?, dijo, señalando hacia la cima del valle. Entrecerré los ojos, busqué en mi chaleco un pequeño juego de prismáticos y me los puse en los ojos. Allí, clara como el día, estaba la entrada de una cueva. Era pequeña, poco más que una mancha negra contra las rocas y la nieve, pero ahí estaba. Pero eso no fue lo que hizo que mi corazón se acelerara. Enclavado entre 2 grandes rocas cercanas, había un nido de ametralladoras con sacos de arena, con el cañón apuntando al cielo. Observé frenéticamente las rocas y los árboles circundantes en busca de alguna señal de cazas enemigos. No había nada. Joy cogió los prismáticos para mirar por sí mismo. Eso sí que es raro, dijo, contemplando la entrada de la cueva. Estos tipos no son de los que dejan un puesto de ametralladora expuesto así, y además sin tripulación. Asentí con la cabeza. Los combatientes talibanes eran expertos en camuflaje, y frecuentemente utilizaban exploradores para señalar cuando nos acercábamos al alcance de sus armas.
Encontrarse con una ametralladora completamente desprovista de personal y expuesta no entraba definitivamente en la norma. Entonces, ¿cuál es el plan de juego?, pregunté, escudriñando la ladera. Por un momento Joy se sentó en silencio, mirando al resto del escuadrón antes de ponerse de pie. Al menos vamos a comprobarlo. Si no hay nada, siempre podemos marcar este lugar, para que los pilotos lancen una bomba más tarde, para asegurarnos de que no puedan volver a utilizarlo. Comenzamos la ardua tarea de ascender por el empinado valle hacia el precipicio, resoplando por cada respiración y casi teniendo que arrastrarnos sobre manos y rodillas en algunos puntos. Fue un ascenso lento y doloroso, todos esperábamos llegar a la cima antes de desmayarnos de agotamiento. Todo el pelotón se congeló cuando Joy se detuvo y levantó la mano, antes de señalar un grupo de árboles a unos 50 metros. Sobresalía un mechón de tela entre los troncos de los árboles, y algo húmedo cubría el suelo bajo él. Tragué saliva, levanté mi rifle y comencé a avanzar con él. Acortamos la distancia, y unos instantes después, el pelotón se arrodillaba en semicírculo alrededor del objeto con miradas de sombría fascinación. Otro cuerpo, más desfigurado que el anterior. Uno de los brazos del hombre había sido arrancado o cortado a la altura del hombro, su abdomen se había abierto como si hubiera perdido una discusión con un cortacésped enfadado. La carne y los huesos estaban expuestos al frío aire de la montaña, y la sangre cubría las rocas que lo rodeaban en amplias franjas. Intenté bloquear la mirada de terror abyecto congelada en su rostro, mientras me inclinaba para recoger el rifle que tenía a sus pies, con el cañón doblado casi 90 grados como si alguien lo hubiera retorcido en un torno. Vacío, dije, alzando el cargador. Vale, ¿qué coño? Thomas, maldijo, levantando su M240. Algo malo pasa aquí. Esta mierda es rara. Yo intercambiamos miradas. Y por primera vez desde que lo conozco vi algo extraño en sus ojos. No era miedo, tampoco vacilación, era confusión. Como si no pudiera atar cabos y entender lo que estaba pasando. Respiró lenta y profundamente antes de alejarse del cadáver. Sigamos avanzando, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Descubrimos más cuerpos cuanto más ascendíamos, esparcidos entre los árboles y las rocas. Algunos parecían haber estado en un accidente de coche, retorcidos y destrozados de forma antinatural. Otros estaban casi desgarrados, con largos cortes en la carne o sin extremidades. Encontramos uno empalado en la rama de un árbol a casi 6 metros del suelo. Su sangre aún goteaba cuando pasamos por debajo. Por primera vez empecé a oír el tintineo de los casquillos de bala en el suelo, cientos de ellos tirados cerca de rifles y ametralladoras vacías. Algunas de las armas estaban casi totalmente destruidas, cañones retorcidos o receptores aplastados como una lata. Me había enfrentado a la muerte muchas veces. Algunos amigos se habían desangrado en mis brazos. Había visto cómo los hombres se vaporizaban en las explosiones de los artefactos explosivos improvisados. Había visto cómo la vida desaparecía de los rostros de los hombres después de dispararles, y había visto lo que quedaba después de que las bombas cayeran sobre sus cabezas. Había sentido miedo, por supuesto, cuando las balas pasaban junto a mi cara, o un mortero caía demasiado cerca. Pero esto era diferente. Allí, en ese valle, sentí terror. Algo en lo más profundo de mis instintos más básicos, me gritaba que me diese la vuelta, corriera y no mirara atrás. Este era un lugar de muerte, y yo no pertenecía a él. Pero me obligué a apartar esos pensamientos. El resto del equipo contaba con que hiciera mi trabajo, y yo esperaba lo mismo de ellos. Finalmente llegamos al nido de ametralladoras, habiendo pasado por lo menos una docena de cuerpos desfigurados en el camino. Encontré al artillero, tendido en la nieve detrás de los sacos de arena. Lo habían partido casi por completo en dos. Reprimí las ganas de vomitar y me giré cuando una voz me llamó. Joy, tenemos uno vivo. Andy gesticulaba frenéticamente mientras desaparecía detrás de una cabaña improvisada, nada más que unas latas apoyadas contra una gran roca. Todos nos apresuramos a encontrarlo arrodillado junto a un hombre que gimoteaba, con la sangre chorreando por su barbilla mientras intentaba contener sus tripas,
que se habían derramado en su regazo desde un enorme agujero en su abdomen. Aarón. Joy agitó la mano y se arrodilló junto al moribundo. Aarón era nuestro traductor, y uno bueno. Corriendo hacia la escena, Aarón se tomó un momento para recomponerse antes de avanzar. Habló en voz baja, apoyando la mano en el brazo del hombre. Mientras hablaban, el insurgente levantaba un brazo tembloroso, para señalar la entrada de la cueva. Podía ver cómo la luz empezaba a abandonar sus ojos. Ya lo había visto muchas veces. Sus palabras se volvieron más y más suaves a medida que sus ojos se cerraban, fundiéndose en murmullos incoherentes antes de desplomarse, dejando escapar un último aliento. ¿Qué ha dicho? Le preguntaste por el plutonio, le preguntó Joy, con los ojos duros como la piedra. Aarón se levantó lentamente. Era de Texas, con una sonrisa brillante y un bronceado aparentemente perpetuo. Pero en ese momento estaba tan blanco como la nieve que nos rodeaba, parpadeando un par de veces y sacudiendo la cabeza para despejarla. Se aclaró la garganta, y de repente se quedó mirando atentamente la entrada de la cueva que estaba a pocos pasos. No era más grande que la puerta de un frigorífico convencional. Dijo que trajeron el plutonio aquí, para hacer una bomba. Todos nos erizamos, visiblemente tensos. Pero dijo que no era para usarlo con nosotros. ¿Qué? Eso no tiene ningún puto sentido. Thomas miró al hombre muerto, con los ojos muy abiertos. Aarón continuó. Dijo que los ancianos de la tribu advirtieron a todos sobre este lugar, que se mantuvieran alejados, pero su comandante no escuchó. Querían esta montaña como posición de exploración y decidieron establecer un campamento aquí. Iban a utilizar las cuevas para esconderse de nosotros, y fue entonces, dijo que fue cuando lo despertaron. ¿Qué cosa despertaron? Joy frunció el ceño, con el aliento empañado en el aire frío. Dijo, vale, este es el asunto. Algunas de estas tribus de aquí arriba llevan mucho tiempo. Estamos hablando de gente que luchó contra Alejandro Magno. Y tienen historias que se remontan a antes de la religión, antes del lenguaje escrito, antes de todo eso. Y algunas de estas personas creen que estas montañas son sagradas. Y cuando estos tipos aparecieron para acampar, Aarón señaló la escena de la carnicería que nos rodeaba. Se enfadó. Aunque solo duró unos segundos, el silencio que se produjo pareció durar horas. Fue Joy quien habló primero. Todavía tenemos una misión. Hay un jodido cargamento de plutonio dentro de esa cueva en algún lugar, señaló el hueco entre las rocas. Y hay que encontrarlo. Entonces, no podemos omitir todo lo que ha pasado aquí y entrar en esta cueva, dijo Thomas, señalando al hombre muerto a nuestros pies. Lo digo con toda la amabilidad de mi corazón, Joy, pero eso suena como una puta idea estúpida. Mira, no podemos decir con certeza que mató a estos tipos. Joy gruñó. Por lo que sabemos se toparon con alguna fuerza contraria, fueron emboscados, lo que sea. Y francamente, no voy a apostar toda esta misión y un potencial ataque nuclear por las divagaciones de un tipo que estaba llamando a las puertas de la muerte. Todos ustedes saben tan bien como yo, que algunas de estas personas son muy supersticiosas. Tenemos un trabajo que hacer, y lo vamos a hacer. Necesito a 4 tíos conmigo, el resto tirad de seguridad. Al final no hubo más discusiones. Aarón, Andy, Carlos y yo nos ofrecimos para entrar. Comprobé mi rifle de nuevo, para asegurarme de que había un cartucho en el tubo y seguir a Joy a la cueva. Mi corazón palpitaba como un martillo neumático, y el sudor se sentía frío mientras nos adentrábamos en la oscuridad. Utilizamos los iluminadores infrarrojos de nuestros rifles junto con la visión nocturna para iluminar nuestro camino. Mientras que en el exterior el viento ayudaba a amortiguar el hedor de la muerte, en el interior de la cueva era casi irresistible. Casi me atraganté, tratando de respirar por la boca, pero el empalagoso olor se abrió paso en mi nariz y garganta a pesar de todo. Avanzamos en fila india por el estrecho sendero cada vez más profundo, caminando medio agachados para no golpearnos la cabeza contra el bajo techo. Nuestros haces de luz infrarroja, solo visibles a través de las gafas de visión nocturna, nos iluminaban el camino por delante. No tardamos en encontrar cuerpos, al menos lo que quedaba de ellos.
En su mayoría, solo eran restos de ropa y vestigios de sangre que manchaban las paredes. De vez en cuando encontrábamos parte de un torso, o una cabeza, tal vez algunos brazos y piernas. Más de una vez estuve a punto de resbalar en un cúmulo de vísceras y tuve que detenerme, aspirando bocanadas del aire húmedo y pútrido. El pasillo comenzó a ensancharse lentamente hasta que nos encontramos en una caverna circular, con dos nuevos caminos que se bifurcaban a ambos lados. Mi corazón se hundió con el pensamiento de tener que dividir el equipo, muy reflexivo del tropo de película de terror en el que nos estábamos metiendo. Eso fue hasta que Joey me tocó el hombro, iluminando con su rayo infrarrojo un cajón de madera colocado contra una pared. Incluso, con la vista granulada a través de mis gafas, es difícil no ver un símbolo gigante de advertencia de radiación, pintado en amarillo brillante. Me acerqué cautelosamente a la caja, colgando mi rifle y quitándome la mochila. Podía oír cómo yo y Carlos empezaban a preparar las cargas de demolición para volar este lugar una vez que hubiéramos terminado. Las bisagras de la caja crujieron cuando la abrí lentamente y me estremecí ante el sonido, mirando el contenido. Una esfera metálica, tal vez del tamaño de un pomelo, anidada cómodamente dentro de un lecho de espuma. Pese a sus usos, el plutonio es perfectamente seguro de manejar, incluso con las manos desnudas. Las partículas que emite ni siquiera penetran en la piel. Solo se vuelve realmente peligroso si se inhala o se ingiere el material. Ya sabes, si lo pones en una bomba nuclear. Pero eso no significaba que fuera a tirarlo en el bolsillo y darlo por terminado. Busqué en mi mochila una bolsa de tela fina, para contener cualquier polvo o partícula. La introduje en la bolsa y luego la metí toda en la mochila. Me puse de pie y me giré, sintiendo de repente como si me hubieran clavado los pies en el suelo. Había visto muchas cosas posiblemente aterradoras durante mi estancia en los equipos. Hombres despedazados, soldados que gritaban por sus madres mientras morían, un combatiente enemigo que cargaba contra mí con una bayoneta, con la intención de clavármela en el estómago. Nunca te acostumbras, pero una parte de tu cerebro empieza a aprender a manejar esas sensaciones de miedo y terror abrumadores. Pero de todas las cosas que he presenciado no había nada que pudiera haberme preparado para lo que se encontró con mi mirada. Mi cerebro hizo un cortocircuito, negándose a aceptar lo que estaba viendo como realidad. Parpadeé una vez. Luego 2 veces. Esa cosa seguía ahí. Y esa es la única forma que se me ocurre para describirlo, una cosa. Ni un hombre, ni una bestia, sino algo intermedio. Un pelaje enmarañado colgaba de sus hombros encorvados mientras se agachaba a 4 patas. Sus miembros, anormalmente largos, se doblaban en ángulos extraños. Apenas pude distinguir el brillo de sus garras ganchudas de 1 metro de largo, que repiqueteaban suavemente contra la piedra cada vez que cambiaba su peso. Si se hubiera puesto a 4 patas, habría medido al menos 3 metros, aunque se sentaba encorvado con sus 4 brazos y piernas extrañamente largos. Una parte lejana de mi cerebro se dio cuenta de que no respiraba, cada vez que se detenía, se quedaba perfectamente inmóvil. Ni siquiera el sutil ascenso y descenso de la respiración. Pero todo eso palidecía en comparación con el rostro de la cosa. Allí no había nada. Solo un vacío negro con la vaga forma de una calavera, o tal vez un pico, o alguna horrible creación de tipo infernal. Pero había una cosa que podía ver con certeza. Fila tras fila de dientes que brillaban en la oscuridad goteando algo sobre el suelo que había debajo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Pero finalmente, algo me sacó del ensueño. Era Joey, que me siseaba en voz baja, con una mano sosteniendo su rifle para mantenerlo apuntado a esa cosa, y la otra agarrando el interruptor de detonación de los explosivos que ya habían colocado. No se atrevió a moverse, solo a mirar hacia el pasillo por el que habíamos venido. Quise gritarle, ¿estás jodidamente loco? Pero me pareció una idea terrible dadas las circunstancias. Sin embargo, parecía nuestra única opción. Así que di un solo paso. Mi bota aplastó lo que solo podía suponer que había sido parte del tracto digestivo de alguien, ahora solo una mancha de sangre en la roca. La reacción fue instantánea. La criatura se apoyó en la pared con una serie de sacudidas espasmódicas y bruscas, y emitió un sonido que me perseguirá siempre.
Era el sonido de numerosos hombres muriendo a la vez, un chillido que reverberó y resonó en la pequeña cámara, en una oleada tras otra de puro odio y desprecio. Grité a su vez, con el terror inundando mi sangre como fragmentos de hielo. Todos gritábamos, pero nuestras voces podrían haber sido motas de arena en un huracán, ahogadas en la nada por aquel rugido. Todavía no estoy seguro de quién disparó primero. Creo que fue Joy, pero es difícil de decir. En un espacio tan pequeño los disparos deberían haber sido sencillamente abrumadores, pero nunca los oí. Observé el destello de su boca de fuego, al que pronto se unieron los otros tres, iluminando la caverna como una explosión. Y, sin embargo, aquella cosa parecía hecha de sombra viva, envuelta en la oscuridad salvo por sus dientes salvajes. Carlos me gritaba que corriera, que saliera, y se acercaba para agarrarme del brazo. Fue arrebatado del aire justo cuando sus dedos tocaron mi manga. Nunca vi cómo se movía esa criatura, pero de repente allí estaba, un par de garras levantándolo por la garganta mientras las otras lo atravesaban por el abdomen, por debajo del chaleco y saliendo por la espalda con un chorro de sangre. Carlos emitió un sonido grave, temblando y retorciéndose, e intentando levantar su rifle mientras aquella cosa lo levantaba del suelo. Nunca tuvo la oportunidad. Fue partido en dos, sus piernas contra una pared, en tanto que el resto de él golpeaba el otro lado con una bofetada húmeda. Me quedaba la cordura necesaria para poner en modo automático el selector, levantar el rifle y disparar una larga ráfaga cuando la criatura se abalanzó hacia adelante, moviendo uno de sus apéndices en un largo arco. Aaron no tuvo ninguna oportunidad, y se desplomó en el suelo mientras su cabeza caía. Andy solo recibió un golpe de refilón, pero fue más que suficiente. Una de esas garras silbantes lo alcanzó en la garganta, y el impulso del impacto lo lanzó contra la pared con un repugnante crujido de huesos que se rompieron. Cualquier pensamiento coherente que me quedara se evaporó. Grité, vacié el último cargador, y empecé a coger otro. La cosa vino hacia yo y hacia mí, con los dientes rechinando y las garras ensangrentadas raspando el suelo. Una vez más, se abalanzó, justo cuando yo había cargado el cargador y disparado el cerrojo. Una ráfaga de las balas le dio justo en la cara, o al menos donde debería haber estado su cara. Salieron chispas cuando las balas rebotaron en sus dientes, y se acercaron a mí. Esperaba la agonía ardiente de las garras atravesando mi estómago, o una repentina sensación de mareo cuando mi cabeza fuera desprendida de mi cuerpo, pero en lugar de eso, caí de espaldas y algo pesado se estrelló contra mi pecho. Retrocedí parpadeando, para alejar el sudor y la sangre que me escocían los ojos. Yo yacía arrugado contra la pared, con el chaleco arrancado para revelar los 4 agujeros rasgados en el abdomen por donde asomaban las costillas. Jadeaba y resoplaba, y la sangre formaba una fina niebla cada vez que tosía. La bestia se había vuelto contra él, y daba vueltas para atacar de nuevo. Miró entre los dos, con los dientes chocando como clavos de hierro sobre el granito. Joy levantó la vista de la ruina que era su torso, moviendo la cabeza de un lado a otro. Seguía aferrando su rifle con una mano, tratando de hacerla valer. Nuestras miradas se encontraron, a pocos metros de distancia. Con un jadeo y un gorgoteo, levantó la mano izquierda. El detonador seguía en su mano, y quitó el seguro. No podía hablar, su garganta se llenaba de sangre, pero logró pronunciar una palabra. Vete. Ni siquiera me di cuenta de que había empezado a correr hasta que estaba a mitad de camino en el pasillo, con el sonido de los disparos rugiendo en mis oídos, mientras yo vaciaba el último cargador en una ráfaga larga. Hubo un segundo de silencio ensordecedor, más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber imaginado, y luego un ruido como un trueno dentro de mi propia cabeza. Estaba a mi alrededor, dentro de mí, empujando y tirando de cada fibra de mi cuerpo. Algo me empujaba fuera de la cueva. Un rincón lejano de mi mente se dio cuenta de que era la onda de presión de la explosión, y que podría matarme, pero no podía procesar eso. Todo lo que pude sentir fue la mano de Joy en mi espalda, empujándome hacia adelante gritando «vete». Lo que fuera, me lanzó los últimos metros fuera de la cueva y hacia la luz abrasadora del día, aterrizando con un ruido sordo y rodando los últimos metros. Me llovieron escombros sobre mi cabeza, y lo único que pude hacer fue hacerme un ovillo y esperar a que terminara.
El dolor se había convertido en mi maestro en ese momento, todo me dolía. Apenas podía respirar, la cabeza me gritaba, lo único que notaba era el dolor punzante que recorría mi cuerpo. El tiempo se ralentizó. O se aceleró, no estoy seguro. Pero finalmente la realidad empezó a tomar forma de nuevo, como si me arrastrara para salir del barro, y volver a tierra firme. Solo cuando sentí que algo me agarraba, volví de verdad hasta el final, dando patadas y puñetazos y gritando, alcanzando frenéticamente la pistola de mi cinturón. Iba a morir con el cargador vacío y las manos manchadas de sangre. Era Thomas, y me abofeteó. Con fuerza. Lo suficientemente fuerte, como para que se me nublara la vista, y se me entumeciera todo el cuerpo durante unos segundos. Lo suficientemente fuerte, como para sacarme finalmente del estupor, parpadear el polvo en mis ojos y ver su cara mirándome desde arriba, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Decía algo, pero no le oía, solo el latido de mi corazón y la sangre que corría por mis venas. Señaló frenéticamente hacia la cueva y conseguí ponerme de lado, esperando ver a esa cosa arrastrándose para venir a matarnos a todos. En lugar de eso, me encontré con una visión hermosa y terrible. Una pila de escombros se encontraba ahora en el lugar donde había estado la entrada, con nubes de polvo y humo que aún se elevaban entre las piedras. Me obligué a arrodillarme y me quedé con la boca abierta, incapaz de asimilar el espectáculo. Y me quedé así durante lo que me parecieron horas, simplemente arrodillado entre las rocas destrozadas e intentando comprender. Solo cuando Thomas me cogió por el hombro y me sacudió, encontré el suficiente conocimiento para recomponerme. Vamos a salir, decía, el helicóptero está en camino. El primer sonido que oí cuando recuperé la audición fue el lejano zumbido de las aspas del helicóptero mientras salíamos del cañón. A este sonido se unió el siempre presente e interminable gemido del viento, que transportaba los sonidos de los hombres muertos a lo largo de las cimas de las montañas. Probablemente, nunca leerás el informe oficial de la Operación Cóndor. Es clasificado, y probablemente lo será durante los próximos 20 años. Por supuesto, los militares publicaron un comunicado de prensa aún más diluido. Te dirán que, Aaron, Andy, Carlos y Joy, murieron durante un tiroteo en un sistema de cuevas talibán en el noreste de Afganistán. A todos ellos se les concedió a título póstumo la medalla al servicio distinguido. Evidentemente, todos hicimos un juramento para guardar el secreto. La mayoría de los chicos aceptaron con gusto. Solo querían olvidar. Yo también, pero no puedo. Algo pasó en esa cueva, algo horrible. Y no quieren que la sepas. Dejé el ejército en cuanto terminó mi contrato, y por eso estoy contando esta historia ahora. Esos agentes secretos del gobierno van a hacer lo que sea para mantener esto en secreto, pero alguien tiene que contar esta historia, y puedo ser yo. Porque la verdad tiene que salir a la luz. Hay muchas cosas que temer en Afganistán. Pero una de ellas es diferente a todo lo que hemos visto.